seguimos con nuestro tema, el periodo arcaico, historia, la fase etrusca y el rey Servio Tulio, que gobernó en el siglo VI a.C., desde el año 578 hasta el año 535 a.C. Servio Tulio fue el segundo rey etrusco. En el anterior video de los tres reyes etruscos les comenté que iba a poner acento en este rey. Después de que Tarquinio Prisco, que fue el quinto rey de Roma y primer rey de la dinastía etrusca, gobernó del 616 al 578, empezó entonces Servio Tulio, y según la historia romana tradicionalmente, como cuentan los historiadores como Tito Livio, Plutarco, Dionisio de Halicarnaso, dicen que Servio Tulio fue hijo de un noble de Corniculum, pero cuando esta ciudad fue conquistada por los romanos, su padre falleció. No obstante, su madre, embarazada de su hijo, fue llevada como esclava a Roma y entregada a Tanaquil, la esposa del rey Tarquinio Prisco. Luego entonces el joven creció, Servio Tulio, y cuando tuvo la edad suficiente lo casaron con una de las hijas del rey. Así es que Servio Tulio fue el primer rey en llegar al poder sin consultar la población. Sin embargo, el largo reinado de Servio Tulio fue pacífico y se destacó principalmente por realizar grandes reformas políticas, sociales y militares. En primer lugar, la organización del territorio amplió la ciudad de Roma, extendiendo la muralla hasta albergar los montes Esquilino y Viminar. Y esta muralla se llamó la muralla Serviana en honor a su nombre, y marcó límites de Roma durante los siguientes 5 siglos. Con esta ampliación de los límites de la ciudad, el territorio, o sea, el Ager Romanus, se organizó en 4 tribus urbanas y 16 tribus rústicas. Las tribus urbanas eran para los que no tenían tierras, como por ejemplo los artesanos, los comerciantes, los proletarios, y las 16 tribus rústicas era para los propietarios de tierras, los terratenientes. Esta división no tuvo en cuenta la raza, tuvo en cuenta la geografía y la parte administrativa. Cada una de las nuevas tribus comprendía a todos los domiciliados en cada una de las tribus. No importaba si eran patricios o eran plebeyos. En segundo lugar, esta estrategia permitió la elaboración del primer censo quinquenal cada 5 años. Obligó a todos los jefes de familia a escribir su nombre en la tribu donde estuviera establecido su domicilio. Ese juramento debía incluir su nombre, su edad, el nombre y la edad de su mujer y de sus hijos. De igual forma debía inscribir el valor de su fortuna, registrando el número de esclavos que tenía. De estas inscripciones se llevaba un registro que debía ser renovado cada 5 años. Y además cada jefe de familia tenía su propio capítulo
en el registro que se llamaba caput, por cabeza. La sanción para quien no se registrara en el censo se denominaba incensus y significaba la esclavitud y la pérdida de sus bienes que eran finalmente confiscados. Así es que el censo consistía en un registro hecho cada 5 años en el que cada cabeza de familia debía inscribirse y notificar sus bienes y el número de personas que formaban su familia. Y por lo tanto fue utilizado como un indicador de la capacidad militar para establecer el número de soldados potenciales, la calidad de armas y equipos que se podrían aportar a Roma, al ejército, pero también la capacidad económica, el efectuar evaluaciones de las propiedades, de los bienes y de las riquezas en general, traía provecho. Y para esto, una vez Servio Tulio conoció el haber económico de cada persona, de cada familia, estableció sobre esa información una nueva división de la población desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista militar. Entonces, dividió la población en 5 clases, según su riqueza, de manera que los ciudadanos de la última clase social, los de menor renta, quedaron exentos del pago de impuestos. Esta división de los ciudadanos por clases era según su patrimonio, de la siguiente manera. La primera clase, quienes tuvieran por lo menos 100.000 haces, es decir, en esta clase quedaron los más ricos. En la segunda clase, 75.000 haces, en la tercera clase 50.000 haces, en la cuarta clase 25.000 haces y en la quinta clase 11.000 haces. Haces era la moneda. Estas clases sociales fueron divididas a su vez en centurias, que eran compañías de 100 soldados, de 100 varones del ejército. La tendencia fue la de crear un ejército compuesto por patricios y plebeyos. Así se creó entonces el exércitus centuriatus. Y entonces eran centurias de juniores, que eran patricios y plebeyos de 17 a 46 años cumplidos, los juniors. Y las centurias de señores, los mayores, patricios y plebeyos de 46 a 60 años cumplidos. Las clases sociales quedaron conformadas por centurias de jinetes que conformaron el ejército regular de Roma. Pues, y era de la siguiente forma. La primera clase se conformaron 80 centurias de jinetes. La segunda, tercera y cuarta clase, cada una conformaba 20 centurias de jinetes. La quinta clase se conformaba por 30 centurias de jinetes. No obstante, para Servio Tulio era necesario fortalecer el ejército con 18 centurias más, 18 centurias de jinetes adicionales, y para ello reclutó 6 centurias de jinetes tomadas de los patricios y 12 centurias de jinetes tomadas de los plebeyos, pero de aquellas familias plebeyas que hubieran registrado mayor riqueza en el caput, por cabeza. Para proteger pues al ejército de Roma, además Servio Tulio decidió tomar de las familias más pobres y constituyó 5 centurias adicionales a manera de personal de acompañamiento de los soldados.
La función de estas centurias, de este séquito, era servir de obreros o bien para llenar los vacíos de las tropas regulares. Pues así las cosas, Servio Tulio, de la totalidad de los de toda la población registrada, entonces conformó 193 centurias, 193 centurias. Y como se requería dinero para soportar la carga económica de la nueva organización por centurias, estableció que todas las 5 clases organizadas en 193 centurias, todas debían pagar impuestos. También debía pagar impuestos quien tuviera por lo menos 1.500 haces. Estos últimos contribuyentes fueron llamados asidui de hacendari. Solo quedaron exentos de pagar impuestos aquellos ciudadanos que hubieran registrado un patrimonio de 1.500 haces y eran llamados capiticensi o proletari. Bueno, de ahí entonces de proletare, es decir, la figura de proletariado. Y entonces se contaba para efectos de registro, no por su riqueza, sino por el número de cabeza y por el número de hijos que el padre de familia pudiera aportar al Estado. Esta reforma militar, a partir del ordenamiento centuriado de Servio Tulio, tuvo entonces como base la timocracia, término que deriva de las palabras griegas time, o sea honor, y cracia, o sea gobierno, siendo una forma de gobierno basada en la búsqueda del honor y donde los únicos que participaban eran los ciudadanos que poseían un determinado patrimonio, capital y propiedades. Y además de esto, es importante tener en cuenta que del ejército centuriatus, o sea, del ejército organizado por centurias, derivó el nuevo tipo de asamblea popular, la comitia centuriata, o sea, los comicios organizados por centurias, que admitieron, ¿cierto?, junto a los patricios también a los plebeyos, y por esto pues quitó el protagonismo de la comitia curiata, de que estaba integrada solo por patricios. Esta división social por medio de los comicios facilitó la participación de los plebeyos en la vida política romana, definitivamente, ya que desde entonces el único requisito para ascender socialmente era la fortuna personal y no el derecho de nacimiento. Pero de toda esta creación se aplazó efectivamente en su aplicación, en su operatividad, a los tiempos en que cayó el siguiente rey, que es Tarquinio el Soberbio, en el 509, cuando la monarquía pues llegó a su extinción y se prefiguró una nueva forma de gobierno en el próximo periodo, el periodo preclásico, que sería la República Romana en el año 367 a.C. Servio Tulio falleció de forma violenta en el año 535, cuando fue víctima de un complot protagonizado por su propia hija Tulia, en complicidad de su esposo Tarquino el Soberbio, nieto del rey Tarquino Prisco, después conocido pues así, ¿no?, como Tarquino el Soberbio, cuando le sucedió en el trono. Cuenta la tradición que a la salida del Senado, el rey Servio Tulio fue acorralado en una calle estrecha
situada en el Cibus Urbius, y fue arrollado por el carro conducido por su propia hija Tulia. Tras el regicidio se encontraba la clase patricia de Roma, pues estaban descontentos por cuanto Servio Tulio había apoyado a la plebe a través de esta reforma y pues había incluido a la plebe en la organización del territorio, en el censo, en la población, en las clases, en las centurias, en el ejército, en la asamblea popular. Y así es que reclamaban, pues, Tarquino el Soberbio reclamaba el trono que había ocupado su abuelo Tarquino Prisco. Pues Servio Tulio, por todas sus reformas, definitivamente es conocido en la historia como el constituyente, al establecer la primera constitución de Roma. Servio Tulio es recordado por introducir el auténtico concepto de ciudadanía romana y es admirado por todas estas reformas. Muchas gracias.